Hola, buen día a todos. Primero, pues me gustaría ver si tienen dudas de lo que vimos la clase pasada, que básicamente fue lo de la respuesta en frecuencia de los amplificadores. Entonces los escucho si tienen alguna duda antes de comenzar la clase de hoy. Bien, pues parece que no hay dudas. Entonces, como les había comentado, la idea de la clase de hoy es practicar un poco sobre todos los conceptos que vimos, resolviendo una serie de ejercicios. Entonces vamos a iniciar. Bien, entonces para repasar un poco lo que vimos de divisores de voltaje y de corriente y seguir con los conceptos de lo que son los equivalentes de Thevenin y Norton, les voy a pedir que intenten resolver el siguiente ejercicio. Es un ejercicio muy sencillo y nada más quiero verificar si alguien tiene dudas de esta parte, que pues es algo que ya vieron desde instrumentación y que debieron reforzar en la materia anterior, que fue circuitos eléctricos, ¿no? Entonces, por favor, resuelvan este ejercicio y si alguien tiene dudas, lo analizamos aquí entre todos para resolver sus dudas, ¿no? Entonces, primero inténtenlo y cualquier duda me preguntan.
Bien, ¿alguien tiene alguna duda sobre cómo resolver este ejercicio? No, por mi parte no. No. A ver, les voy a colocar aquí los resultados nada más para que verifiquen, pero igual si alguien tiene dudas, me dicen ahorita para irlo resolviendo. Estos son los valores del voltaje de salida que les debe de dar para cada una de las resistencias de carga que aparecen ahí. Y para la segunda parte, que es la resistencia de carga, para el 80% de la fuente les debe de dar 4 kilo ohms, ¿no? Entonces, esos son los resultados que deben obtener. Sí, profe, sí me dan esos. Ok. Entonces, si a alguien no le da, no tiene dudas, por favor, comenten, sino para pasar al siguiente ejercicio. Ok, entonces puedo pasar al siguiente ejercicio. ¿O alguien tiene alguna duda? De mi parte todo bien, profe. Sí. Sí, todo bien. Todo bien, profe. Ok, bueno, entonces vamos con el segundo ejercicio.
Bueno, ahora vamos a considerar lo que hemos hablado de cómo relacionar las señales analógicas y digitales. No sé si ya hayan visto algo en digital, y si no, pues la idea de aquí es trabajar con un convertidor analógico digital, como lo habíamos visto eh, la semana pasada, y vamos a considerar que ese convertidor analógico digital tiene una palabra digital de 4 bits que van a usar para representar una señal analógica. Y esa señal analógica varía entre 0 volts y 15 volts. ¿Okay? Entonces, nada más recordando lo que hemos visto la semana pasada, este subíndice les va a representar en potencias con base 2, lo que estamos considerando un sistema binario. Cada una de estas posiciones pues corresponde al 2 elevado a la potencia correspondiente según su ubicación. ¿Ok? Y obviamente dependiendo de si ustedes colocan un 0 o un 1 en cada una de esas posiciones, es como van a ver su representación, ¿no? Entonces, para este rango de variación, quiere decir que cuando D tenga puros ceros, esto debe de corresponder a los 0 volts. Y cuando D tenga puros unos, esto debe corresponder a los 15 volts. Y por lo tanto, cualquier otro valor lo tienen que obtener de acuerdo a la posición que tenga, sumando donde exista 1, la potencia correspondiente, ¿no? O el 2 elevado a la potencia correspondiente. Entonces, traten de resolver este. Si se les complica, entonces, pues hacemos el procedimiento, ¿no? O si de plano no está claro, pues me dicen y lo hacemos desde cero. Yo, profe, no le entiendo muy bien a esos. Ok. Bien. Bueno, esta parte sí está clara de cómo definimos qué me representa esta salida con respecto al voltaje que entre aquí. Sí. Sí, ok. Entonces, cuando ustedes le ponen 0 volts aquí a la entrada, aquí les va a salir como resultado 4 ceros en estas señales, ¿no? Aquí tendrían 4 salidas, que son esas que tenemos aquí, ¿no? Entonces, este de aquí corresponde a B3, ¿no? Entonces, si ponemos 0 aquí a la entrada, aquí va a aparecer un 0 en cada una de estas 4 terminales. Y si ponen una señal de 15 volts, que es el máximo que va a convertir este, entonces aquí deben de representarlo con puros unos. ¿Ok? Bien, entonces vamos al inciso A. Del inciso A, pues obviamente ya tenemos, con eso que les acabo de explicar, ya están resueltos estos dos valores, ¿no? Cuando ustedes tienen 0 volts, pues eso corresponde a cuando D nos arroja 4 ceros. Y cuando tienen 15 volts, pues su resultado es que D van a ser 4 unos. ¿Ok? Bien, entonces ahora vamos a considerar un volt. ¿Ok? Si ustedes tienen esta representación, pues entonces vamos a partir de cuando tienen 0 volts. ¿Ok? Esta salida correspondería a la suma que ustedes harían de estas potencias multiplicadas por 0. Es decir, ustedes tendrían 0 multiplicado por 2 a la 0
más 0 multiplicado por 2 a la 1 más 0 multiplicado por 2 a la 2 más 0 multiplicado por 2 a la 3. ¿Ok? Entonces, estos 4 ceros significa qué coeficiente van a multiplicar por la potencia dependiendo de la posición que tenga, ¿no? En este arreglo. Entonces, obviamente, pues este resultado de aquí nos daría 0, ¿no? Cualquier cosa multiplicada por 0 es 0. Pero hay que estar conscientes de qué valor tienen estas potencias, ¿no? Acuérdense, 2 a la 0, pues sería 1. 2 a la 1 sería 2. 2 a la 2 sería 4. Y 2 a la 3 sería 8. ¿Ok? Entonces, para yo obtener un voltaje de 1 volt, pues si se fijan, el 1 volt yo lo puedo obtener considerando este primer término. Pero en lugar de tener un 0, yo necesito que para este coeficiente haya un 1. ¿Okay? Es decir, que su producto en este término sea 1 por 2 a la 0. ¿Okay? Y eso ya nos daría 1 aquí. Y el resto, pues deben de ser 0 para que no se le sume nada más. ¿Okay? Entonces quiere decir que cuando ustedes tienen, considerando esta ubicación de acá, de B3, B2, B1, B0, pues entonces tendrían en 2 a la 3 un 0, en 2 a la 2 un 0, en 2 a la 1 un 0 y en 2 a la 0 un 1. ¿Ok? Y de esta manera, si desarrollan de esta forma como les dije, que sería 0 por 2 a la 3, 0 por 2 a la 2, 0 por 2 a la 1 y 1 por 2 a la 0, esto corresponde a 1 volt. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Entonces, pues obviamente ya por lógica, si este es 2 volts, pues corresponde a este término, ¿no? Entonces, el resultado para 2 volts sería 0, 0, 1 aquí, 0 acá, y esto corresponde a 2 volts. ¿Sí? Entonces, el resultado sería, este es para 0 volts, este de acá es para 1 volt, este de acá es para 2 volts, y este de aquí es para 15 volts. ¿Ok? ¿Alguna duda en ese inciso A? No. ¿No? No, ninguna. Nadie. No, profe. Ok. Profe, en el siguiente se refiere nada más, o sea, a obtener un volt o cómo. Se No entiendo la refiere a, pregunta. sí, o sea, si ustedes tienen, vamos a partir de que todas estén en 0. Ok. Considerando esas posiciones, ¿no? Esta corresponde a B0, esta B1, esta B2 y esta B3, ¿no? Entonces, para el primero, les dice que si cambian este o cambian a 1, es decir, les quedaría esto de acá, ¿a cuánto corresponde en voltaje analógico, ¿no? Que es el que acabamos de ver, que este sería 1 volt. A 1 volt. Ah, ok. ¿Ok? Para el segundo, les dice que el cambio de 0 a 1 lo hagan nada más en B1. ¿Ok? Entonces, para el segundo sería igual, estamos en 0,
pero el único que cambian a 1 es este. ¿Ok? Y los demás los dejan igual. ¿Ok? Entonces, este de aquí, obviamente con lo que acabamos de explicar, pues este sería 2 volts, ¿no? Y luego el Sí. siguiente sería pasar de 0, 0, 0 a este cambiarlo a 1 nada más. Y ese sería 4, ¿no? 4 volts. Ujú. ¿Y el siguiente 8? 8 volts, sí. Ok. Sí, el último sería pasar de 0, 0, 0. Este nada más hacerlo 1. Y obviamente por la posición, esta corresponde a este de aquí, ¿no? Que son el 8. Entonces esto sería 8 volts. Gracias. ¿Sí? ¿Dudas en el inciso B? ¿Alguien más? En tu caso, Alejandro, que me preguntaba si quedó claro ya. Sí, profe. Ok, Muchas gracias. sí, de nada. Profe, y en el siguiente, con el número decimal, como, El bueno, número porque decimal, normalmente quedan puros enteros, ¿no? sí. El número decimal obviamente les va a quedar como un error, ¿ok? Porque ustedes no podrían representar esa cantidad. Ustedes nada más por la resolución que tienen, únicamente están considerando, como lo mencionas, números enteros, ¿no? Porque estamos considerando solo esos 15 volts y que de hecho corresponde tal cual a, a que ustedes tengan 2 a la 4 menos 1, ¿ok? Que ese es el máximo número que pueden representar, que sería el 15. Entonces, como nada más manejamos números enteros, ustedes solamente podrían representar el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta llegar al 15, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que obtendrían como resultado? Pues ustedes lo único que van a poder representar es la parte entera. Necesitarían agregar otro dígito, a lo mejor, para poder representar los decimales, ¿ok? O cambiar la forma de representación para distribuir esos bits, ¿no? Pero para como está diseñado el convertidor que se explica en este ejemplo, ustedes solamente van a poder representar la parte entera. Y el punto 2, pues les va a representar un error de representación en su sistema. No podrían, solamente pueden representar cambios de enteros, ¿no? Es decir, podrían pasar de 5 a 6, pero nada de lo que está en medio entre 5 y 6 lo pueden representar. ¿Sí está claro? Ah, ok, entonces quedaría lo más Sí, cercano con aquí este convertidor, quedaría 0101. sí, les quedaría 0, 1, 0, 1, ¿no? Que sería el 4 y el 1, ¿no? Para que sea 5. Esta es la respuesta. Ok. Bien. Y eso es porque ustedes, al estar haciendo este muestreo, si se acuerdan, cuando representan esta señal, pues ustedes tienen dos muestras, ¿no? Digamos. Y entonces, el hueco que queda aquí entre estas dos, pues no pueden representar lo que existe entre estos dos números. Entonces, ese es un problema a la hora de discretizar una señal analógica. Siempre va a haber un error ahí de cuantificación.
Obviamente ya en sistemas más avanzados, pues hay representaciones de punto flotante, pero utilizando pues una mayor cantidad de bits o más dígitos dentro de sus convertidores. Que igual pues no es material de este curso, pero sí algo de eso van a ver en electrónica digital. Bien, entonces, ¿alguna duda sobre este ejemplo de cómo convertir entre señales analógicas y digitales? Profe, por ejemplo, si nada más nos dan la cantidad de bits, pero no nos dicen el intervalo de voltaje, nosotros la podemos sacar con la de 2n, 2 a la n-1, ¿verdad? Sí, 2 a la 1 menos n, 2 a la n menos 1 te va a dar cuál es la cantidad de valores con los que puedes representar, ¿no? Que en este caso son 15, y debido a que la variación son de 0 a 15 volts, pues corresponde cada volt, ¿no? Pero puede ser que tu señal analógica a lo mejor sea de 3 volts, y ahí sí, entonces vas a poder representar cantidades con punto decimal, ¿no? Que en este caso sería nada más dividir los 3 entre 15, ¿no? Y esa sería si tu señal de entrada solo variara de 0 a 3 volts, entonces dividirías ese máximo entre el máximo número que puedes representar, que es el 15. Y ese te va a dar la resolución de tu convertidor. Ah, ok, ok. ¿Sí? Que en este caso, pues obviamente sería punto 2, ¿no? Entonces, cada punto 2 volts es el cambio entre los dos valores que puedes representar, que es lo que dibujé yo aquí. Entonces, ahí sí irías de punto 2 volts en punto 2 volts. Pero es por la resolución. Entonces, obviamente, mientras más bits tengan, pues más pueden incrementar esa resolución. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda? No, profesor. ¿No? No. Ok, bueno. Vámonos con otro ejercicio. Ahora, pues empezamos a ver lo de los amplificadores. Y en este ejemplo hay que usar los conceptos de potencia que les decía, ¿no? Cuando alimentan ustedes un amplificador, pues van a tener una potencia relacionada con la fuente, otra parte de la potencia relacionada con la señal, otra parte de la potencia relacionada con la carga y la última parte relacionada con la potencia disipada. Y recuerden que esta es la relación que deben de cumplir entre lo que tienen a la entrada, que es su señal y su fuente de alimentación, y lo que obtendrían a la salida, que es la potencia que aprovecha la carga y la potencia que se disipa en los componentes que tengan en su amplificador. ¿Ok? Entonces, consideren esta relación y traten de resolver este ejercicio. Entonces, aquí la clave es que sepan identificar cuáles corresponden a la fuente, cuáles corresponden a la señal, cuáles a la carga y cuál a la parte disipada. Si tienen dudas, me dicen, ¿no? Pero primero intenten aplicar esos conceptos en este ejemplo. O sea, aquí no es necesario dibujar. No es necesario dibujar, nada más identificar dentro del texto del ejemplo, del ejercicio, a qué corresponde cada uno, ¿no? Obviamente considerando su relación de potencia, ¿no? Acuérdense que la potencia se define como voltaje por corriente
o sus variantes con la ley de Ohm, ¿no? B cuadrada sobre R o I cuadrada R. Siempre considerando esas relaciones que vimos en circuitos. Y igual antes de que se me olvide, también recuerden que la potencia se calcula con valores eficaces, con valores RMS. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. A ver, vamos a ver si es cierto que están entendiendo y practicando. ¿Sí? Entonces, Saraí, ¿me puedes decir cuál sería la potencia de DC? ¿No sabes cómo calcularla, Saraí? No, creo que no. Diana. O nada más están sus computadoras conectadas. Bueno, ya Profe, vi yo que solo tengo duda en la PI. Sí, ¿qué pasó, Estefanía? O sea, esa es en la que tengo duda, porque no sé si esos, por ejemplo, en los circuitos que veíamos normalmente nos daban una resistencia o algo así. Entonces, Ok. esa es en la que tengo duda, en la PI. ¿En cuál? ¿En PI? PI, ajá. Ok, sí, ahorita lo vemos. A ver, pero vámonos parte a parte. A ver, entonces primero quiero ver si están entendiendo. A ver, Diana,
¿A qué corresponde la potencia de DC? O si no tienen ni idea, pues mejor díganme, no sé. Diana. Perdón, profe, es que no sabía si me estaba preguntando a mí, pero de todas maneras no sé. Sorry. Ok. Abdi, ¿tú tienes idea cuál sería la potencia de DC? No, profe. Tengo duda. Federico. No sé si es 15 volts por 8 miliamperes o era 15 volts al cuadrado entre la resistencia, que era 1 kilo. O ¿A estoy qué mal. ¿A qué se refiere el término CD o DC? DC sería en inglés, CD en español. Corriente continua. Ok, entonces en una corriente continua es necesario obtener un valor RMS o ese es un valor RMS. Ese es el valor RMS. Sí, ese sería el... Exacto, porque en una fuente de continua pues no hay ninguna variación, ¿no? Entonces no es necesario sacar ningún promedio. Ese es el valor que siempre aparece. ¿Ok? Entonces, efectivamente, para que ustedes obtengan esta corriente, perdón, esta potencia, se basan en lo que dice exactamente aquí, ¿no? Esto de que la fuente tiene un voltaje de 15 volts y va a proporcionar una corriente continua o de CD de 8 miliamperes, ¿no? Entonces, aquí lo que tienen que hacer es multiplicar los 15 volts por los 8 miliamperes. ¿Okay? Y ese es ese primer término de esta relación. ¿Ok? Que pues, en este caso les va a dar 120 120 miliwatts. miliwatts. Uh-huh. Ok. Bueno, entonces, de acuerdo a lo que viene ahí escrito en el ejercicio, ¿alguien me puede decir cómo se considera esta potencia? Era sobre la que tenía duda Estefanía, no sé si alguien sí sepa cuál sería. O todos tienen la misma duda de qué valor tiene esa potencia. Yo también tengo duda, profe. Ese es multiplicar los RMS, ¿no? Por ejemplo, No, vean qué es lo que voy a subrayar. O lo voy a encerrar más bien aquí. Ay, ya vi. Que el término fuente de señal, acuérdense que en los subíndices que hemos manejado, esta I se refiere a la señal de entrada. Y esa señal de entrada, si observan el diagrama que vimos donde viene representada esta potencia, se refiere a la señal que están poniendo a la entrada de su amplificador, qué potencia le va a brindar al circuito. Entonces, si me están diciendo que la corriente de entrada es insignificante en la fuente de señal, esta parte de insignificante pues, la vamos a considerar como cero. ¿Okay? Pues quiere decir que ustedes
independientemente del voltaje que tengan de señal de entrada, lo que ustedes van a tener es una corriente de señal 0. Por lo tanto, esta la vamos a considerar como 0 watts, ¿ok? Considerando esta relación de voltaje por corriente. ¿Y está claro para todos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, ya. Ok. Bien, entonces vamos con los otros dos. Después tenemos la potencia en la carga. ¿Ok? Obviamente considerando que esta va a ser nuestra incógnita. ¿Ok? Nosotros no sabemos cuál es la potencia disipada y es la que queremos calcular. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ¿cómo calculan la potencia en la carga? ¿Qué conocen en la carga de acuerdo al enunciado? La resistencia. El valor de la resistencia. Y el voltaje, ¿no? ¿De 12 volts? Ok, 12 volts, pero ¿de qué tipo? O sea, ustedes observen lo que dice aquí al principio. Ustedes tienen un amplificador que solo está alimentado por una fuente de 15 volts y ese amplificador va a proporcionar, una señal de onda sinusoidal con valor pico a pico. Y esa parte es importante porque recuerden, es una señal senoidal, pero el voltaje pico a pico ustedes lo miden desde aquí hasta acá. ¿Ok? Entonces, esos 12 volts corresponden a esta diferencia de potencial, a la que hay entre este máximo y este mínimo. ¿Sí está claro? Y dice que esa señal es la que ustedes le van a aplicar a una carga o le van a proporcionar a esa carga a partir del amplificador. ¿Ok? Entonces, sí conocen tanto el voltaje como la resistencia. Es decir, ustedes estarían en este segundo escenario para la potencia de la carga, que es B cuadrada sobre R. ¿Ok? Ahora, Profe, hay que tener en cuenta que necesitamos considerar voltaje RMS. ¿Ok? Entonces, primero, para poder calcular el voltaje RMS, ¿qué necesitan saber de la señal? La amplitud. La amplitud, ¿y a ese cómo se le llama? ¿O cómo está relacionado con esos 12 volts? ¿Cuál sería la amplitud de esa señal? O sea, considerando, vámonos a la representación de la señal senoidal, ¿no? Ustedes tienen esto de aquí. ¿Es un medio del valor pico a pico? Exacto. Esta amplitud que ustedes llaman es a lo que nosotros le vamos a llamar voltaje pico, ¿ok? Y al que a ustedes le están dando, este de aquí sería voltaje pico a pico, ¿ok? Por lo tanto, este valor de aquí sería el voltaje de pico a pico dividido entre 2. Es decir, ustedes aquí lo que tendrían de amplitud de esta señal, pues serían 6 volts, ¿no? Y de ahí, pues la ¿Y relación, eficaz 424? el eficaz, pues sería dividir entre raíz de 2, ¿no? Entonces, ¿cómo van a calcular? Pues sería su voltaje de 12 dividido entre 2 por
por la raíz de 2 para que les dé el valor eficaz. ¿Ok? Entonces, lo elevamos al cuadrado según la fórmula de potencia y lo dividimos entre nuestra resistencia de carga, que es 1 kilo ohm. ¿Ok? ¿Cuánto les queda la potencia en la carga? 18 miliwatts. 18 miliwatts. ¿Ok? ¿Dudas? Entonces, por ejemplo, bueno, yo tengo duda con el PDC. En los 15 volts que nos da, o sea, tomando igual que sea más y menos, no son más menos 15. No, porque dice que están funcionando con una sola fuente. Acuérdense que yo les dije que va a ser voltaje bipolar cuando el amplificador esté alimentado con 2 fuentes. En este caso estamos considerando que solamente se alimenta con una fuente de 15. Entonces ahí estamos considerando solamente polaridad positiva. Ah, ok. ¿Ok? Sí. Sí. Si son 2 fuentes, ahí sí estoy de acuerdo. Tienes que multiplicar cada fuente por su respectiva corriente, como viene la fórmula de PDC ahí en la diapositiva, pero eso es para cuando tengan 2 fuentes. Sí, entonces si fuera más menos 15, el PDC sería, por ejemplo, 30 por 8. Sería, depende cuánto te diga que tiene cada fuente, ¿no? Puede ser que cada fuente te dé diferente corriente, o si las dos son iguales, sería 2 veces esa potencia, ¿no? Si son igualitas. Ah, ok. Sí, está bien. Sí. Bien, entonces, pues nada más despejando, obtienen la potencia disipada. Entonces, al hacer el despeje, pues lo único que les queda es la resta, ¿no? De los 120 miliwatts menos los 18 miliwatts. Quiere decir que la potencia disipada son 102 miliwatts. ¿Ok? Ahora, para la última parte, si se acuerdan cuál es la fórmula de eficiencia. O dicho de otra forma, de todas estas potencias, ¿cuáles son las que nos importan para medir la eficiencia? La de la carga y la de la fuente, la PDC. ¿Ok? Entonces sería la potencia en la carga entre la potencia de la fuente, y para que sea porcentaje lo multiplican por 100. ¿Ok? Entonces, obviamente les va a quedar una eficiencia muy pequeñita porque solo están aprovechando 18 miliwatts de los 120. El 15%. Exactamente. Únicamente estarían aprovechando el 15% de esa fuente. El 15% de la fuente de 15 volts, ¿verdad? Sí. Bueno, ok. En términos de potencia, pues serían de los 120 miliwatts, solo estamos aprovechando el 15%.
Diana, ¿dudas? Por los que no han hablado, Fabián, dudas, Max, dudas, Guillermo. No, doctor, solo en el libro vienen más ejercicios como este. Sí, vienen ahí más ejercicios, tanto en algunos que vienen resueltos, otros que vienen ahí propuestos con resultado, o al final del capítulo, pues ahí vienen varios con los que pueden ir practicando también para que si hay más dudas sobre esto, pues me vayan preguntando. Yo solo cometí un error, profe, pero bueno, eso fue el inicio. Yo solo la de P la confundí con la de DC porque pensaba que era la potencia de la que había en la corriente. Pero pues ya, pues viendo bien, sí vi que era la de DC. Ok. ¿Quién también? Guillermo, ¿sí estás o no? Sí, profe, aquí estoy, pero no tengo ninguna duda. Bastante claro. Ok. Los demás. Pedro. El otro Federico Ortiz. No, profe, ninguna duda. No. Abdi, ¿sí está claro ya? Sí, doctor. Gracias. Profe. Sí. Generalmente nos van a dar las corrientes de las fuentes de corriente directa, ¿verdad? Sí, te pueden dar la corriente o a lo mejor te dicen de cuánta potencia es la fuente, ¿no? También. Y ya de ahí tú sacas ya sea la corriente o el voltaje, dependiendo de... Pero siempre va a haber una combinación, ¿no? ¿Y sí puede haber más componentes entre las entradas del amplificador? Sí, dependiendo de qué estemos considerando en el circuito, pues va a haber más elementos, ¿no? Puede ser la señal, puede ser que tenga algún otro elemento, puede ser que el amplificador tenga varias etapas, entonces pues ahí vamos a ir jugando en el ir uniendo todos los conceptos que vimos ahorita. De hecho, ahorita en los siguientes ejercicios vamos a ir viendo también cómo unir los modelos de amplificadores. Ahorita nada más estamos analizando primero, partimos de lo que es el voltaje, entender bien cómo funciona la señal, ver lo de la potencia y ahorita nos vamos con los modelos de los amplificadores. Ok, está bien, gracias. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿O nos pasamos al siguiente ejercicio? Ok, bueno, vamos con el siguiente. Ok, pues ahora vamos a ir uniendo todos estos conceptos y ahora irlo relacionando con el concepto de ganancia, ¿no? Y los modelos que vimos de amplificadores, ¿no? Entonces, aquí nos dice que tenemos un transductor. En este caso, nuestro transductor, pues es la fuente de donde estamos tomando la señal, ¿ok? ¿A dónde me voy? A los equivalentes que vimos al inicio, ¿no? Thevenin y Norton. En este caso, para el ejemplo, ¿qué tipo de equivalente tienen a la entrada en ese transductor? Thevenin. Sería Thevenin, ¿no? Entonces tienen un equivalente de Thevenin que está caracterizado por esa amplitud. Entonces ustedes tienen un equivalente de esta forma, en donde aquí tienen un volt y es eficaz, es RMS directamente. Y para que sea Thevenin, pues entonces está en serie con la resistencia que nos dicen ahí, ¿no? 1 megaohm. Entonces, esta es la representación que ustedes tienen ahí al inicio y esto viene siendo su transductor. ¿Ok? Y por el otro lado, les dice que eso lo van a usar
para una carga de su resistencia de carga, les dice que es de 10 ohms. 10 ohms. Y vamos a ir viendo diferentes escenarios, ¿no? En el primer escenario, les dicen que consideren que se conectan directamente. Es decir, pues hacen la conexión aquí directa entre esos dos elementos, el transductor y la resistencia, ¿no? Y eso sería, pues, como el primer ejemplo ejercicio que vimos el día de hoy, ¿no? En esa parte, pues, espero que no haya dudas, o si la hay alguna duda de cómo sacarían ahí el voltaje de salida y la potencia. Bien, entonces, para ese primer caso, ¿cuánto les quedaría su voltaje y la potencia? ¿Quién ya lo resolvió? Pues voltaje RMS sería 9.9 micro. Ok, 9.9 microvolts y es RMS. Okay. ¿Cuál es la potencia ahí, Natalia? Voy, apenas lo estoy calculando. Ok, ok. En el voltaje no es 0.9 micro. No, sí está bien el valor, es 9. No, de hecho, casi 10, es 9.99. Bueno. Pero sí, más bien estaría cerca, si lo redondeas, al 10 micros, no a 9. O a punto 9. Pedro, ¿tú ya lo calculaste?
No, profe, lo estoy entendiendo apenas. Bien. Ok. La potencia sería entonces como 9.9 a la menos 11 watts. A la menos 12. Menos 12. Ah. Sí, le Sería voltea- 9.8 pico, ¿no? pico. 9.8 pico watts. Ok. Serían picowatts. Ok. Frecuencia nada más, este es por 10 a la menos 12, ¿no? Entonces, si alguien tiene dudas, pregunten, por favor, porque ahorita veo que muchos sí están teniendo muchas dudas. Incluso muchos se empezaron a desconectar cuando les estaba preguntando. Pero pues el chiste es que entiendan bien. Porque todos estos conceptos los deben de traer desde instrumentación y de circuitos, ¿no? Entonces, si no, después va a ser complicado con lo que viene en las siguientes unidades, ¿no? Entonces, esta unidad hay que resolver todas esas dudas que tengan de las materias anteriores. Entonces, hasta ahorita lo único que estamos viendo son divisores. Si se fijan, todo lo que hemos visto de análisis son divisores de voltaje, de corriente y usar las fórmulas de potencia. Entonces, si alguien tiene dudas todavía, pregunten. Ahorita lo vamos paso a paso. Por eso les puse el primer ejercicio, que era empezar viendo esto de los divisores, a ver si tenían dudas. Bien, entonces, ¿todos pudieron llegar a esos resultados o alguien no? Sí, profe, todo bien. Sí. Bueno, vamos con la siguiente parte. ¿Okay? Bien, después nos dice que vamos a poner un amplificador de voltaje. ¿Okay? ¿Cómo sé que es un amplificador de voltaje? Pues porque aquí me están dando la ganancia de voltaje de lazo abierto, o de circuito abierto. ¿Ok? Entonces, si recuerdan, este es el Profe, modelo. Sí, perdón. una duda, pero ahí, aunque la ganancia sea de 1, o sea, ¿sí se puede considerar como amplificador? Desde la definición que vimos, no. Y de hecho, eso tiene que ver con este término que le ponen aquí. Un amplificador le vamos a llamar buffer cuando tiene una ganancia de 1. ¿Ok? Discúlpenme tantito, ahorita regreso. Bien. Bueno, les decía que ese término buffer tiene que ver con un amplificador que le vamos a llamar como seguidor, que va a tener una ganancia de 1, ¿no? Pero efectivamente, desde el punto de vista de la definición de lo que es un amplificador como tal, pues no estaríamos amplificando la señal, ¿no? Entonces, sí, el modelo va a seguir siendo válido, ese no importa si la ganancia es menor a 1, ¿no?
eso sí lo podemos seguir utilizando. Ah, ok, gracias. Ok, bien. Ok, bueno, entonces vamos a considerar ese modelo. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a lo que teníamos, a este modelo le vamos a conectar a la entrada el transductor. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un volt RMS a la entrada y nuestra resistencia de 1 mega ohm. ¿Ok? Y a la salida le vamos a poner la carga. Entonces la RL de 10 ohms. ¿Ok? Entonces, ahora lo que nos pide es desde la carga hasta la fuente de entrada de señal, hay que encontrar sus relaciones de voltaje nuevamente y potencia, y después encontrar sus ganancias. ¿Ok? Entonces, ahí hay que aplicar lo que estuvimos viendo cuando vimos los modelos, ¿no? Ya sabemos cuál es la relación que hay desde la señal hasta la salida en un amplificador. ¿Ok? Entonces, también intenten resolver ese con los divisores y díganme cómo cambiarían ya sus voltajes. Ahora, igual, por si no se acuerdan, esta de aquí, esta que dice resistencia de entrada es RI, y esta que dice resistencia de salida es RO. Bien, entonces, de las clases pasadas, si se acuerdan, habíamos obtenido que nuestra expresión para un amplificador de voltaje era esa, ¿no? Entonces, de esa manera van a obtener su voltaje de salida. ¿Alguien ya lo calculó? Da 0.25. Sería 0.25
y serían RMS, ¿ok? ¿Alguna duda para calcular ese voltaje, alguien? Yo no, profe. Ok. Bien, en el caso de la potencia, pues van a hacer lo mismo que el caso pasado, ¿no? Nada más dividir su voltaje de salida y dividirlo entre su resistencia. ¿Ok? Entonces, eso les va a quedar 6.25 miliwatts. Bien, entonces, ¿dudas? No, profe, ninguna. No, pues, La parte final del ejercicio pues nos pide encontrar las ganancias de voltaje y de potencia, pero expresadas en decibeles. ¿Ok? Bien, entonces, en el caso de la potencia, perdón, el voltaje, acuérdense que para transformar, ustedes van a usar la relación 20 logaritmo de su ganancia de voltaje. ¿Ok? Entonces, su ganancia de voltaje, en este caso, se las están pidiendo de la fuente a la carga. ¿Ok? Y entonces, acuérdense que su relación va de la carga hacia la fuente. Entonces, su ganancia de voltaje la tienen que calcular dividiendo el voltaje de salida entre el voltaje de la señal. ¿Ok? Entonces quiere decir que este sería 20 logaritmo de 2.25 entre 1 volt, que es nuestra señal RMS de entrada, ¿no? ¿Ok? ¿Y cuánto les da eso en decibeles? Menos 12 decibeles. Exacto. Les va a dar menos 12 decibeles. El que le salga el signo negativo es porque en realidad no están amplificando, ¿no? Debido a que tienen una ganancia unitaria y las pérdidas en las resistencias, por eso el voltaje de salida es más pequeño. Entonces, ese signo negativo en los decibeles representa que en realidad están atenuando la señal. Pero una característica de los amplificadores es que, aunque sea un buffer, es decir, que no tenga una ganancia mayor a 1, ese amplificador sí les puede ayudar a aumentar la potencia. Y en el caso de la ganancia de potencia, pues ahí sí van a ver que va a haber un valor positivo en su ganancia. ¿Okay? Entonces, nada más recordando, para el caso de la potencia, nuestra relación es 10 logaritmo. ¿Okay? De nuevo, se van a la carga, entonces en la carga pues, lo van a calcular considerando su potencia en la carga, PL, y dividirlo entre la potencia a la entrada. ¿Ok? En el caso de la potencia a la entrada, ustedes conocen su voltaje de la fuente y lo que tendrían que calcular
es la corriente. ¿Ok? Pero esa corriente, pues ustedes ya conocerían cuál sería el valor de BI en este divisor y pueden calcularlo nada más dividiendo BI entre RI. ¿Ok? Por lo tanto, aquí les quedaría 10 logaritmo de 6.25 por 10 a la menos 3. Y abajo lo que tendrían pues es 1 volt RMS. Como tienen la misma resistencia de 1 megaohm, pues BI sería 0.5, que lo dividen entre la misma resistencia. 0.5 dividido entre la resistencia de entrada, que es de 1 megaohm, ¿no? 1 por 10 a la 6. Okay. ¿Cuánto les quedaría esa ganancia? 40.96, 40.97. Ok. Entonces, 40.97 decibeles. Okay. ¿Dudas? No. ¿Seguros todos? Profe, yo solo porque había dicho que había, o sea, a diferencia del voltaje, sí había una ganancia considerable de potencia. Ah, porque nos va a dar un valor en decibeles positivo, ¿no? Entonces, aunque sea un buffer, el hecho de que ustedes hagan el cambio aquí con las impedancias de la entrada a la salida, eso ocasiona que puedan aumentar la potencia. Los buffers, normalmente ustedes los van a usar en sus circuitos para cuando no quieren cambiar el nivel de voltaje, pero sí necesitan mayor corriente, es decir, para que no se caiga su voltaje. Los buffers se usan mucho en electrónica digital. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tienen un circuito integrado solo les puede dar una cierta cantidad de corriente a la salida de esa terminal donde están alimentando. Y si ustedes necesitan esa señal para enviársela a varias partes de su circuito, puede llegar un momento en que ese voltaje se caiga debido a que no les puede dar la corriente necesaria. Entonces lo que tendrían que hacer es, no quiero cambiar el voltaje, nada más hago un buffer para que me dote de corriente y eso haga que el circuito no tenga pérdidas. Entonces, esa es la función de los amplificadores buffer, que les den más bien un aumento en la corriente. De hecho, si ustedes sacan la ganancia de corriente, también debe ser mayor a 1 su ganancia. Y en decibeles, obviamente, positivo. Al final, recuérdense que una ganancia unitaria en decibeles me representa 0 decibeles. Bien, ¿alguna otra pregunta? Profe, ¿me puede recordar otra vez por qué cuando se hace la ganancia de potencias no aplica lo de 20 logaritmos, sino que es 10 logaritmo? Eso viene de la relación que hay de potencia, ¿no? La potencia es B cuadrada entre R o I cuadrada R. ¿Ok? Entonces, este 2, este cuadrado del orden, tiene que ver con este 2 que aparece aquí en el logaritmo. Ah, claro. ¿Ok?
¿ok? Entonces, por Sí. eso este 2 tiene que ver con este exponente que aparece en estas fórmulas. Y en la potencia, pues obviamente sería 1 y por eso queda el 10. ¿Ok? Cierto. El 10, ese sí tiene que ver con la definición de los decibeles. Sí, sí, sí. De hecho si checas el video de la creo que sí fue, no, hace dos clases que lo expuso Estefanía, esa parte al inicio de la clase, ahí está en el video por si lo quieres repasar. Sí, la demostración que hizo de por qué salía Ujú. 20 logaritmos. Sí, claro. Sí, Ok, gracias, profe. sí. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Bien, en Didactic ya pueden encontrar la presentación que tengo yo de la unidad 1 del material que revisamos en esta primera unidad. Ya está ahí disponible para que ustedes la puedan descargar y consultar. Les voy a agregar después esta donde estamos haciendo los ejercicios para que los vayan practicando. Obviamente aquí en el video pues queda todo los desarrollos que hemos estado haciendo. Y también ya les habilité la primera práctica. La primera práctica tiene como fecha de entrega el lunes 8 de marzo. ¿Ok? Pero lo que sí quiero es que revisen el ejemplo que viene en esa práctica. Yo les pongo ahí un ejemplo y les explico cómo deben configurarlo en Cooks para hacer su simulación. Entonces, chequen el ejemplo, que sería para la clase asíncrona correspondiente a la hora de mañana viernes, para que trabajen en ese ejemplo y obviamente pueden preguntarme dudas si lo quieren comenzar desde hoy, pues desde hoy o en el transcurso del día de mañana usando el chat de Teams o el correo electrónico. Para los que no han manejado Cooks, pues si tienen dudas sobre el manejo de Cooks o algo sobre la instalación, pues también me pueden consultar sus dudas. Si no hay dudas, pues entonces lo que les voy a pedir es eso, ¿no? Que vayan haciendo la implementación del ejemplo y verifiquen los resultados que presento yo ahí en la primera práctica en el ejemplo. Y pues a ustedes les va a corresponder la parte del ejercicio propuesto que viene en esa práctica, ¿no? La entrega va a ser en equipos, entonces no es necesario que hagan la entrega todos en la plataforma de Didactic, sino que el sistema les va a permitir nada más con que un integrante del equipo envíe la práctica, ¿no? En este caso, el reporte y la carpeta con sus archivos de simulación. Ahora, para ver cómo hicieron todo su diseño, les voy a pedir que en los equipos que creé yo aquí en Teams, ustedes hagan una grabación, un video, así como lo hacemos en las clases diario que yo las grabo, donde estén todos los integrantes de su equipo y expliquen cómo funciona su simulación y me muestren sus resultados, ¿no? Yo no voy a estar durante su exposición, ¿no? Ustedes la pueden grabar a la hora que ustedes tengan tiempo para que se pongan de acuerdo todos los integrantes del equipo. Solamente les pido que lo hagan antes del día y la hora límite que les puse, que es el día 8 de marzo a las 11:59 de la noche, ¿no? Entonces hasta esa hora tienen como límite, pero ustedes lo pueden subir cuando sea. Dejen ahí la grabación y yo de ahí la descargo, ¿no? En Teams. Todas esas instrucciones, de todas maneras, las puse ahí en Didactic, donde les pongo lo de la práctica. Y entonces cualquier duda que tengan, consúltenla. ¿Ok? ¿Sí está claro entonces? ¿Qué deben hacer? Profe, Sí, solo será grabación de ya cuando ya tengamos la simulación ya para exponerla, ¿verdad? Sí, ya su resultado final, ¿no? Ya su presentación. Cualquier otra duda, pues la pueden hacer, como les dije, ya sea por el chat de Teams o por correo electrónico. ¿Alguien más tenía alguna otra duda?
Solo se puede trabajar en Cooks, ¿verdad? No, la simulación ustedes la pueden hacer en el que quieran. Nada más si el que yo tengo en mi computadora acceso para poderles revisar toda la práctica sería Cooks. Pero si ustedes quieren usar algún otro simulador, eso sí, nada más en su video, sí quiero que sean muy explícitos y me muestren toda su implementación para yo verificar que sí la hicieron completo ahí, ¿no? Aunque no la pueda revisar yo después, pero sí que en su video quede claro el funcionamiento. Entonces, si ustedes usan otro simulador y lo quieren hacer ahí, háganlo, nada más si en su video sean muy explícitos y muéstrenme todo. En este caso yo les recomiendo Cooks porque es gratuito y todos pueden tener acceso a él independientemente del sistema operativo, la computadora que usen, pues es más amigable en ese sentido, ¿no? Pero si ustedes tienen instalado otro y quieren usarlo, no hay ninguna restricción en ese sentido. ¿Alguna otra duda? Bien, entonces, pues si no hay dudas, practiquen con eso que les pedí. También, pues, repasen estos ejercicios. Si buscan otros similares ahí en el libro y surgen dudas, pues pregunten todo, ¿no? La idea es que aproximadamente después de que entreguen esa práctica, pues ya hayan surgido todas las dudas necesarias para poder hacer la primera evaluación, ¿no? Entonces, lo más probable es que en unas 2 semanas por ahí estemos haciendo el primer examen parcial, ¿no? Entonces, aprovechen estas semanas para practicar, para trabajar en su práctica y que surjan todas las dudas que tengan previo a la primera evaluación. ¿Ok? Bien, pues si no hay dudas, sería todo por el día de hoy. Sí. Dime. La siguiente semana vamos a seguir viendo ejercicios o ya vamos a empezar con la siguiente unidad. No, sí, vamos a ver todavía algunos ejercicios más porque me falta ver lo de la respuesta en frecuencia, que lo van a trabajar mucho en la práctica, pero de todas maneras, pues vamos a ver ejercicios de la respuesta en frecuencia y creo que es básicamente lo que nos falta. Lo demás ya vimos ahorita 4 ejercicios que cubren todo eso, pero sí, la próxima clase vamos a ver otro par de ejercicios más y después sí ya empezaríamos con el contenido de la siguiente unidad, ¿no? Pero la evaluación de esta primera unidad es hasta respuesta en frecuencia. Ok, profe. Sí. ¿Alguna otra duda? Bien, pues entonces nos veríamos el próximo